Nació en Pontevedra, tiene 44 años, está casado, tiene 3 hijos, se licenció en Derecho en la Universidad de Santiago y tras finalizar la carrera comenzó a preparar las oposiciones a judicatura que aprobó en 1995. Su primer destino como juez fue Ribadavia, en Ourense. Posteriormente ocupó plaza en Ponteareas, en Pontevedra, hasta que en 2000 llegó a Santiago de Compostela. Desde abril de 2010 es el juez decano en la capital gallega. Don Jorge Cid, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Gracias. Los jueces, convocados por algunas asociaciones de jueces y fiscales, están a punto de ir a la huelga, el día 20. ¿Por qué? Bueno, por una serie de circunstancias que se han ido acumulando en los últimos tiempos, un descontento generalizado con la gestión que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia y pues ha sido una tras otra, y la gota que ha colmado el vaso pues es el intento de reforma del Consejo General del Poder Judicial, que trata, básicamente la queja de los jueces es que se trata de restar autonomía al Consejo para subordinarlo más la dependencia del Ministerio de Justicia. Me consta que muchos profesionales de la judicatura y fiscales son reacios a la huelga, en el sentido de que esa sería la última medida que llevarían a cabo porque no quieren paralizar en absoluto los juzgados. ¿Usted está de acuerdo con esa huelga o no? Vamos a ver, yo creo que hay motivos para la queja, pero sí me encuentro dentro de yo creo que la mayoría de los jueces, o la gran mayoría, somos reacios a la huelga como medida. Es decir, en parte desde un punto de vista ontológico, porque como poder del Estado que ejercemos, es un poco contradictorio. Es un poco contradictorio, efectivamente. Entonces no somos un trabajador que tiene un problema, un conflicto con su empresario. Nuestro problema es con un Ministerio de Justicia, con otro poder que está adoptando una serie de medidas en este momento que creemos que va en deterioro del servicio público de administración de justicia. Pero consideramos que debemos agotar, muchos de nosotros, todos otros cauces y el cauce del diálogo antes de llegar a una medida tan extrema como es la huelga. Claro, porque usted imagínese, y esto se lo digo ya en el terreno de la anécdota, aunque no tanto, que en esa huelga hubiese un problema y acabase la cosa en los tribunales. Serían jueces juzgados por otros jueces, no, en fin, se podría dar una situación incluso casi surrealista. Sí, ese problema se podría dar. Que los jueces digan, como decían en un comunicado la semana pasada, que se declaran ya incapaces de poder afrontar semejante cantidad de procesos abiertos por delitos económicos y de corrupción política, parece ya un termómetro suficientemente claro de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Bueno, es una realidad constatable en el día a día de los juzgados, es decir, no solo por el número de casos, sino por la falta de medios para luchar contra ellos. Eso es una denuncia que ha partido de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, a la que se han sumado los jueces decanos de España, denunciando la carencia de medios para poder luchar y poder luchar eficazmente en estos casos de investigar eficazmente los casos de corrupción. ¿El principal problema o todo deriva de esa falta de medios humanos y materiales? Bueno, es un problema fundamental, porque sin medios no se puede dar una respuesta ágil, y sin una respuesta ágil la justicia no es justicia realmente. Entonces, esta mañana, por ejemplo, yo hablaba con una juez de instrucción de aquí y me comentaba que tiene asuntos importantes en temas de estos, de corrupción, paralizados porque no tiene medios, carece de medios, de los apoyos que le debe prestar la Administración en cuanto a periciales, por ejemplo. No es capaz de conseguir que se le nombre un perito, porque los peritos, como no se les pagan sus honorarios, no renuncian sistemáticamente. Entonces tiene asuntos totalmente paralizados por ese motivo. En fase de instrucción. En fase de instrucción, claro. Después nos quejamos de que las instrucciones se alargan años, claro. Pero es que el juez no tiene medios para conseguir los medios, las periciales, agilizar esa instrucción, porque muchas veces no solo depende de su actuación, depende de auxilio de terceras personas, bien sea policía científica, bien sea peritos de distinta índole, que se lo tiene que proporcionar la Administración, porque la Administración de Justicia, los juzgados, no manejamos dinero, no manejamos presupuesto, no podemos dotar, no tenemos ninguna capacidad en ese sentido para contratar nosotros directamente esos servicios. Los tribunales, don Jorge, no son una isla al margen de la sociedad, y usted creo que es de la teoría de que
muchas cosas están derivando, demasiadas cosas están derivando en los juzgados por causa de que están fallando los órganos de control político, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente que se Hablamos judicializa... de consejos de cuentas o órganos similares. Sí, yo creo que efectivamente uno de los problemas de este país es que fallan otros mecanismos de control y entonces se deriva muchos problemas o muchos conflictos a los tribunales que a lo mejor no deberían llegar. Pero claro, yo creo que es una realidad que fallan los mecanismos de control, en los organismos de control dentro de la propia administración. ¿Y cuáles son en Galicia los juzgados más colapsados a día de hoy? No le digo que me diga usted el número 2 de A Coruña ni el número 3 de Ferrol, sino cuáles son las materias en donde tenemos más colapsada la justicia en Galicia. Yo creo que hoy por hoy las materias más colapsadas son contencioso y lo social, los juzgados de lo social, y también los juzgados de lo mercantil. El problema es que el colapso hoy por hoy casi se extiende a todas las jurisdicciones. Se lo digo porque hace años ya que los juzgados de familia también tenían un número de causas por ventilar muy notable, ¿no? También, pero aún así yo creo que los juzgados de familia, los juzgados de civil, somos los que estamos dando una respuesta más rápida dentro del panorama judicial en la actualidad. Pero, por ejemplo, los juzgados de lo social con la crisis ha sido como un vendaval, porque por ejemplo, aquí sin ir más lejos en Santiago, se están tramitando demandas, se están señalando demandas que han entrado en el año 2009. Y mercantil, ¿no? Mercantil también están saturados con el tema de la crisis, porque hay pocos órganos judiciales, nacieron en una coyuntura que era muy distinta y no han podido adaptarse a la nueva realidad, porque no se crean órganos judiciales en los últimos años. Se lo digo porque a un juez, cuando le cae un concurso de acreedores de una empresa grande, me imagino que se irá a casa casi llorando, vamos, porque la que se le viene encima... Sí, el problema es que no entra un concurso, es que entran muchos concursos de empresas, porque es un goteo incesante de empresas que entran en concurso y que tiene que afrontar un solo juzgado o dos juzgados dependiendo de las localidades. Pero pensemos que, por ejemplo, en la provincia, para toda la provincia de La Coruña, si no me falla la memoria, son 3 los juzgados de lo mercantil que hay para toda la provincia, y son muchas empresas las que tienen problemas hoy en día. Parece insuficiente a todas luces. Pues lo es, sí. La mayoría de los procesos relacionados con la corrupción política que han finalizado con sentencia condenatoria en nuestro país en los últimos años parece que han sido demasiado largos, tanto que casi todos los condenados en firme son exconcejales, exalcaldes, exministros. ¿A qué atribuye usted esa lentitud, aparte de la falta de medios? Bueno, la falta de medios es algo esencial. Pero también la complejidad de determinados procesos. La complejidad de los asuntos también, pero yo creo que haría más hincapié en la falta de medios que en la complejidad. Y después también en que estamos trabajando con una ley procesal, que yo ya lo digo, que se diseñó en el siglo XIX. Y estamos en el siglo XXI, y está diseñada en el siglo XIX. Entonces, la sociedad es cada vez más compleja, los asuntos o los delitos son cada vez más complejos, pero seguimos trabajando con un esquema de un juez que instruye una causa, aunque tenga 50 imputados, en un procedimiento pensado de aquella, que se puede, como uno se encuentra con un abogado o con unas partes un poco hábiles, le pueden reventar la instrucción porque con recursos, con solicitudes de prácticas y trabas que efectivamente los hacen eternas las instrucciones. Me ha pisado usted la siguiente pregunta, que era si había que modificar la ley procesal. Ya veo que sí. Pues yo creo que es evidente que sí. Porque claro, siempre se dice, nos lo dijo hace muy poquito aquí el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Pablo Sande, que la justicia tiene sus tiempos, ¿no? Evidentemente hay un tiempo para la fase de instrucción, para realizar el escrito de defensa, acusación y fiscalía, para fijar la fecha de la vista, dictar sentencia, etcétera. Pero todo esto es acelerable, ¿no? Es acelerable. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en esa afirmación que la justicia necesita también sus tiempos, porque entre otras cosas la justicia tiene que garantizar que a la persona que sea llevada ante un tribunal, a un juicio, efectivamente existan indicios racionales contra él. Y más en un sistema tan garantista como el nuestro. Pues un sistema garantista, pero bueno, no es malo que existan garantías, es bueno, pero eso yo creo que se puede compaginar con la celeridad. Lo que no es normal es que si yo necesito una prueba de la policía científica tenga que esperar 9 meses por ella, cuando se puede hacer, si hubiese medios, en 15 días a lo mejor.
O sea, que eso es lo que no es normal. Está usted hablando no solo de falta de medios en los propios juzgados, sino de falta de medios de la policía, por supuesto, o carencia de peritos, etcétera. O carencia de personal. Claro, claro. ¿Sería imposible establecer una suerte de juicios exprés para casos graves de corrupción para evitar que todos los condenados, si lo son, sean ex? Sería posible si se dotase de medios. Volvemos otra vez a lo mismo, de medios personales, de medios materiales. Sería posible si también a lo mejor se cambiase la filosofía de las penas o incluso de la regulación de la conformidad. Eso Jorge, existe. Aparte de mejorar naturalmente la credibilidad que los ciudadanos puedan tener de las administraciones o de los políticos, tal vez a medio plazo abarataría incluso la justicia, ¿no? Porque desbloquearía los juzgados. Sí, sería bueno y, por ejemplo, son muy eficaces en temas como, por ejemplo, los delitos contra la seguridad del tráfico. Los delitos se enjuician rápidamente y yo creo que la respuesta es muy satisfactoria y, por otro lado, generan una sensación, yo creo que de prevención a nivel social, de que para que la gente se lo tome en serio cuando conduce bajo la influencia de bebidas alcohólicas, porque uno sabe que si un fin de semana lo detienen y da positivo, el martes está juzgado. ¿Y nadie ha protestado, nadie ha alegado indefensión ni nada? No, porque se hace con garantías, pero también es verdad que son delitos muy sencillos y muy simples y muy fáciles de instruir. Claro, eso compararlo con delitos de tipo económico, donde la complejidad es mucho mayor, claro, conseguir ahí un enjuiciamiento rápido es bastante más difícil. De todas maneras, el espectáculo, entre comillas, que se da a la sociedad a veces no es muy edificante. Le pongo por caso el proceso del caso Pallarós, con un acuerdo entre las partes después de más de una década de proceso en los tribunales, y en donde además los propios actores principales dicen que han llegado a ese pacto para evitar que los principales encausados vayan a prisión. Claro, es difícil así que luego los ciudadanos crean en la justicia, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Efectivamente, si una instrucción se dilata durante 11 años y aún por encima se resuelve con una pena de 1 año y eludiendo la prisión y con unas indemnizaciones que producen a lo mejor risa, pues claro que es lógico que la gente pierda la confianza en la justicia. También es verdad, y hay que decirlo, que la conformidad, el juez es ajeno a esa conformidad. La conformidad es un pacto entre la parte y el Ministerio Fiscal. El juez, si se alcanza esa conformidad, se limita a darle el visto bueno. Aunque nuestro sistema legislativo castiga especialmente los delitos que tienen que ver con la mala administración de caudales públicos, con el dinero de todos los ciudadanos, por lo tanto, por parte de nuestros políticos, ¿no cree usted que sería necesario elevar un poquito el umbral de esos delitos? Primero, para no colapsar los propios juzgados, y segundo, porque no es lo mismo, naturalmente, una adjudicación irregular con toda la gravedad que eso conlleve, por ejemplo, que robar directamente, apropiarse de caudales públicos, ¿no? Sí, yo creo que también es otra de las quejas que hay en este país, que el Código Penal es bastante benigno con estos temas de corrupción y las penas no son especialmente graves. Por eso muchas veces la gente se queja, bueno, y durante la instrucción es que esta gente entra por una puerta y sale por otra y no va a la cárcel y tal. Pero claro, con una pena a lo mejor de 1 año de prisión, a ver qué juez se atreve a meterlo en prisión y después de con la sentencia se alcance un arreglo con una pena de 1 año y pico, que va a estar exento de ir a prisión. Entonces, muchas veces son penas de inhabilitación simplemente. Entonces, hay una frase que está en la calle, a mí no me gusta ser un periodista populista, pero hay que estar con la calle y en la calle, naturalmente, y ustedes también, los jueces, lo están todos los días, que es la que dice mucha gente, es decir, en caso de que usted robe, es mejor que robe mucho. Se lo digo también por ese caso de esa mujer que se apropió de unos cientos de euros a través de una tarjeta de crédito de otra persona que se encontró y lo utilizó para comprar pañales y comida, en la situación en la que estamos en este momento en España, para sus hijos. ¿Usted no cree que ese tipo de casos se podrían resolver de forma rápida primero y en segundo lugar, pues por ejemplo, con trabajos para la comunidad? Bueno, yo creo que la mayoría de las veces esos casos
No conozco las circunstancias concretas de ese caso, pero en ese caso no suele llevar una pena que lleva aparejada prisión, salvo que uno tenga unos antecedentes reiterados. El problema es que el juez se encuentra con que tiene que aplicar el Código Penal que existe. Lo que pasa es que aquí con lo de la tarjeta de crédito, claro, deja de ser, naturalmente no es un hurto Y ni un pasa a pequeño ser robo, usurpación de personalidad también, ¿no? Pues podría haber ahí concurrido ese delito, sí. Pero aún así tampoco es un delito que lleva una pena, aparejado una pena. Lo que pasa es que yo no sé si en este caso se daría alguna circunstancia agravante de reincidencia o entre unos antecedentes penales, no lo sé, no conozco las circunstancias del caso, porque muchas veces se habla de casos que saltan en los periódicos, que después los vemos la trastienda nosotros en los juzgados y el caso difiere bastante de lo que realmente se publica. ¿Lo hacemos mal los periodistas, don Jorge? Bueno, o a veces es que es muy difícil manejar tanta información de golpe, pero sí es verdad que no se corresponde siempre lo que se publica con lo que pasa en los juzgados, y esa sensación la vemos los que estamos dentro. Me he encontrado con algún compañero suyo que dice, claro, una cosa es lo que leo en la prensa y las protestas que veo en la calle de los afectados por las participaciones preferentes y la deuda subordinada, y otra muy distinta cuando en el juzgado tienen que demostrar que les han engañado, que ha habido una mala praxis y además con dolo. Esto se da, ¿no?, todos los días. Hombre, esto se da, efectivamente. El juez tiene que juzgar atendiendo al caso concreto y las circunstancias del caso concreto, y después las circunstancias del caso concreto a veces nos da sorpresas, y hay mucha gente que se suma al run de la manifestación y después sus circunstancias son muy diferentes a las de otros, a los que van unidos en esas manifestaciones, pero que sus circunstancias en concreto no tienen nada que ver. Eso lo pasa, y pasa en la realidad, y eso en los juzgados lo tenemos que ver, y lo tenemos que analizar caso por caso, claro. Porque como masa, los afectados de las preferentes lo que están pidiendo, entiendo, en realidad es la inversión de la carga de la prueba, prácticamente que se considere al banco culpable de una mala praxis, cuando en realidad lo que hay que hacer es demostrar caso por caso, ¿no? Bueno, los afectados ahí tienen la ventaja de que tienen una legislación que es protectora, que es la legislación que protege a los consumidores, porque en este caso la mayoría son pequeños consumidores, entonces que tienen una legislación que es bastante protectora de su... Lo que piden la mayoría porque están empezando ahora a llegar a los juzgados, es la nulidad de esos contratos por error en el consentimiento, porque no se ha cumplido la normativa bancaria, y entonces pues eso nos obliga a nosotros, desde esa legislación de protección del consumidor, a analizar si efectivamente se ha respetado sus derechos o no se ha respetado sus derechos. Pero bueno, nulidad de contratos de este tipo de consumidores resolvemos a diario en los juzgados en civil. Bueno, los de las preferentes son lo último que está llegando, pero... Bueno, también esa vía de arbitraje que en Galicia se abrió antes que en otras comunidades autónomas, que ya ha resuelto 13.000 casos, 13.000 personas de esos 43.000 afectados que ya han recibido todo su dinero, además. Sí, creo que sí. Me lo va a permitir, hay un chiste que me viene que ni al pelo para esta pregunta que le voy a hacer. Dice, la mujer de Julián Muñoz no se enteraba de nada, la mujer de Urdangarín no se enteraba de nada, la mujer de Oriol Pujol no se enteraba de nada, qué mala suerte, la mía se entera de todo. ¿Usted como juez se cree que la pareja de alguien no se dé cuenta de lo que ocurre cuando empiezan a llevar un ritmo de vida desmesurado, empiezan a llegar regalos a casa de alto o altísimo nivel, cuando compran grandes propiedades? Vamos a ver. Yo como juez me he encontrado casos de todo tipo, de personas efectivamente que no se enteraban y personas que sí estaban perfectamente al tanto. Vamos a ver, me cuesta creer que como juez o como persona, como cualquiera, porque es de sentido común, si uno convive con alguien, es difícil no enterarse del nivel de vida que lleva el otro. Pero también es verdad que en los juzgados tenemos que trabajar en base no a suposiciones o a presunciones, sino en base a pruebas. Pero eso es muy difícil de demostrar, ¿no? Bueno, porque ¿cómo sabe uno la confianza que tiene con su mujer o con su marido? Bueno, pero lo que veo, lo que deja de ver, el ritmo de vida que hace, lo que gasta, eso sí que se puede, a veces el rastro que va dejando el dinero, eso sí que a veces es fácil, o se puede demostrar, sí. Es decir, que no se lo cree, en definitiva. En la mayoría de estos casos que vemos, en algunos casos, en la mayoría de los casos, hombre, cuesta creer que uno no sepa lo que hace el que está viviendo a su lado. ¿Tasas judiciales sí, no o más bajas? Vamos a ver, tasas judiciales,
Yo creo que el sentir general de los jueces es que no estamos radicalmente en contra de las tasas, pero lo que sí, las tasas que se han implantado son totalmente desproporcionadas, y yo creo que, o sospecho, que el Tribunal Constitucional acabará diciendo que son inconstitucionales, que esa norma es inconstitucional, porque es de una desproporción, en algunos casos, superior a la cuantía que se demanda. Pues, por ejemplo, para recurrir a una sentencia en civil, que es la materia en la que a mí me afecta directamente, hay que pagar como mínimo 800 euros. Pero con el agravante que, aunque a uno le den la razón, no recupera nunca esos 800 euros, porque no lo recupera por vía de costas. Entonces eso me parece tremendo, es decir, pero así tenemos muchos ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente a lo mejor hay que ir a un cambio de mentalidad en que el tema de que los servicios públicos, pues el que más usa de ellos, pues tendrá que costearlos en alguna medida. Pero, una especie de copago proporcional y progresivo. Pues sí. Pues sí, pero precisamente a lo mejor progresivo también. No es lo mismo que una gran empresa, una aseguradora o un banco, que además son los que más usan el sistema, que una persona que apenas cobra 1000 y pico euros al final del mes. Y además está produciendo un efecto pernicioso, que a mí el otro día me comentaban, que es que solo en el mes de enero el incremento de las solicitudes de justicia gratuita se han disparado en un 36% con respecto al año pasado. De turno de oficio. Y cuando además hay problemas para abonar la justicia gratuita, es un problema realmente hoy en día, pues el incremento ha sido un 36% en el mes de enero. ¿Pero por problemas a pesar de la cifra ridícula que cobran los abogados del turno de oficio? A pesar de la cifra ridícula. Que es meramente simbólica. Se quejan los abogados que sí, y la verdad que no son unas cuantías altas, no, son cuantías bajas. La última, el señor Gallardón, ministro de Justicia, ha dicho que como quiere despolitizar, se refería a las asociaciones y colectivos de jueces que representan a un 40% de magistrados de España aproximadamente, como quiere despolitizar la elección de parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, se lo lleva al Parlamento. Es decir, quiere despolitizar y se lo lleva al órgano de las decisiones políticas. Bueno, el señor Gallardón a veces dice una cosa y hace la contraria. Esto es un ejemplo, además en contra de lo que le llevaba en el programa del Partido Popular, pues precisamente la reforma del Consejo, ahí es lo único en lo que va a ir en contra de su programa, va a dejar que la elección siga siendo por el Parlamento. Eso es una. También el señor Gallardón dice que quiere desatascar los juzgados y ahora nos ha salido con una medida que supone nada más y nada menos que echar a la calle a los 1000 sustitutos que diariamente ejercen en los juzgados por falta de titulares, y nos quiere obligar a los titulares a hacer sustituciones y llevar los juzgados que están vacantes por enfermedad del titular o por ausencia, por un cambio de traslado. Sí, con lo cual eso que va a conllevar una demora en los procedimientos. No se preocupe usted, que con estas tasas judiciales me temo que pocos ciudadanos van a poder pisar el juzgado. Bueno, ya lo veremos. Por el momento no es eso lo que está ocurriendo, porque no se nota un descenso del número de asuntos sustancial por el momento. Tengo una tesis sobre lo de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que quiero saber si usted la comparte o no, y de verdad que ya es la última. Ya sé que habría que modificar la Constitución, usted me lo va a decir, pero bueno, igual que la modificaron y muy rápidamente para establecer un techo de gasto para las administraciones, se podría hacer. ¿Por qué no son los jueces decanos, los jueces o magistrados de los tribunales superiores de las comunidades autónomas y los presidentes de audiencias provinciales, por ejemplo, los que elijan a esos miembros del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, eso a lo mejor no habría ni que reformar la Constitución, pero yo creo que sin llegar a eso, porque los jueces decanos, lo que proponen la gran mayoría de las asociaciones judiciales es que se vuelva al sistema original, y es el sistema que queremos la mayoría, que tiene mayor encaje en lo que es la propia Constitución, que es que de los 20 vocales, 8 los elija el Congreso y el Senado, y los 12 se elija por los jueces en un sistema de sufragio directo. O sea, entre nosotros puso unas elecciones y que se elijan esos 12. Pero no las asociaciones de la magistratura. No las asociaciones. Yo creo que debe ser por sufragio directo entre los jueces. Pues don Jorge Cid Carballo, un juez decano de Santiago, gracias por haber estado con nosotros, por aclararnos muchas cosas sobre la situación actual de nuestra justicia. Muchísima suerte con su trabajo y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Pues gracias a vosotros. Buenas noches.
y ustedes saben que tienen una cita con nosotros en nuestro espacio de entrevistas, que es Nove Acción, en Popular Televisión Galicia, para hablar con personajes como el juez Jorge Cid, de lunes a jueves a eso de las 9:30, que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.